Muy bien. Pues sin más por el momento, damos paso a la palabra del día de hoy. De tarea queda 1 Tesalonicenses 3, porque sigue dando cumplidos Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y nos gustaría contagiarnos de esos cumplidos, pero bueno, podemos seguir trabajando para que podamos aplicarnos esos cumplidos, ¿verdad? Vamos a dar paso a la palabra de Dios, que hoy viene por boca de la doctora Noemí Rodríguez. Buenos días. ¿Cómo nos ha ido esta semana? Gracias a Dios, ¿verdad? Que hemos estado muy bien. Y pues vamos a orar, ¿les parece? ¿Me acompañan? Muchas gracias, Dios, por esta tarde que nos das. Gracias por la palabra que traes hoy para nosotros. Te pedimos que tú nos des oídos atentos y un corazón dispuesto para escuchar y poner en obra tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Podrán acompañarme al segundo libro de Samuel, capítulo 10. Segundo de Samuel 10, del 1 al 14 voy a leer. Vamos a leer todo, del 1 al 19. ¿Lo tienen? Segundo libro de Samuel 10, del 1 al 19. Dice así: Después de esto, murió el rey de los amonitas y subió al trono su hijo Hanún. Y David pensó: voy a tratar al hijo de Nahas con la misma buena voluntad con que su padre me trató a mí. Envió entonces una comisión para consolar a Hanún por la muerte de su padre. Pero cuando los enviados de David llegaron al territorio amonita, los jefes del pueblo le dijeron a Hanún: ¿de veras crees que David te envía mensajeros para consolarte y honrar a tu padre? No, ha enviado a esa gente como espías para que inspeccionen la ciudad y luego puedan destruirla. Entonces Hanún arrestó a los mensajeros de David, les rasuró la mitad de la barba, les rasgó la ropa hasta abajo de la cintura y los envió de regreso semidesnudos. Cuando David supo esto, mandó sirvientes a recibirlos, pues ellos estaban muy avergonzados. Por eso el rey les permitió que se quedaran en Jericó hasta que les creciera la barba, después de lo cual podrían volver. Los amonitas se dieron cuenta de que se habían ganado la enemistad de David, así que contrataron a 20,000 soldados sirios de Bet-Rehob y de Soba, 1,000 soldados de el rey de Macá y 12,000 de Istod. Y cuando David lo supo, envió a Joab con sus soldados más valientes a combatirlos. Entonces los amonitas se prepararon para la batalla a las puertas de la ciudad, mientras que los sirios de Soba, de Rehob, de Istod y de Macá se alinearon en el campo. Cuando Joab vio que la batalla se libraría de frente y por retaguardia, hizo una selección de los mejores guerreros y se preparó en orden de batalla para luchar contra los sirios. Al ejército restante lo puso en manos de su hermano Abisai y lo alineó para encontrarse con los amonitas, y le dijo: si ves que los sirios nos van ganando, vendrás en nuestra ayuda. Y si los amonitas te van ganando, nosotros iremos en tu ayuda. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por el pueblo de Israel, por todas las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que mejor le parezca. Cuando Joab y sus soldados arremetieron contra los sirios, estos salieron huyendo de Joab y del ejército israelita. Y cuando los amonitas vieron que el ejército sirio huía, también ellos huyeron en la ciudad. Así terminó la batalla y Joab regresó a Jerusalén. Pero los sirios, al verse derrotados por el ejército israelita, volvieron a reagruparse. Entonces Hadad-Ezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates y llegaron a Gelán
y comandados por Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer, David supo de estos movimientos y reunió a todo el ejército de Israel, y juntos cruzaron el Jordán para llegar a Jelán. Cuando los sirios los vieron, se formaron en orden de batalla y pelearon contra David y su ejército. Pero el ejército sirio fue vencido y huyó de los israelitas. Y ese día David mató a los soldados sirios que conducían 700 carros y a 40,000 hombres de caballería. Allí murió también Sobac, general del ejército sirio. Y cuando los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer vieron cómo habían sido derrotados sus ejércitos, firmaron la paz con Israel y se hicieron sus súbditos, y desde entonces los sirios se abstuvieron de ayudar a los amonitas. Qué historia, ¿no? Tan tremenda. Yo creo que podríamos sacar de aquí varias lecciones y quiero que podamos aprender algunas cosas de aquí. Quiero iniciar con que el enemigo que representan aquí los hijos de Amón siguen siendo de alguna manera el mismo enemigo que tenemos, porque Satanás está dispuesto todo el tiempo a robar, diga conmigo, a matar y a destruir. Fíjese bien la forma en que Satanás actúa en esta historia. Se fijó, David quiere con una buena intención ir a consolar a este hombre, a este rey, porque su padre había muerto. Y esto me recuerda una historia en Génesis, donde Dios da una orden a Adán y Eva, y llega alguien con estas palabras: ajá, con que Dios te ha dicho que tú comerás de ese fruto y te vas a morir. No, me gusta mucho como algunas veces mi hija Elizabeth, cuando hablamos de algo que no puede ser cierto, dice: no te creas, no va a suceder. Lo que pasa es que cuando tú comas de ese fruto, vas a ser como Dios, sabiendo todas las cosas. ¿Se da cuenta cómo actuó Satanás en esta historia? Ahora vamos a la que leímos hoy. Dice que David entonces envió a algunos siervos con presentes para consolar a este hombre amonita. Y entonces los jefes del pueblo dijeron a Hanún: ¿de veras crees que te envía mensajeros para consolarte y enviar a y honrar a tu padre? No va a suceder. No ha enviado a esa gente como espías, más bien para que inspeccionen la ciudad y luego puedan destruirla. El enemigo siempre va al frente de cada situación. Y mire, él está más que dispuesto a destruir familias, negocios, matrimonios, relaciones, amistades, con un ¿de veras crees? No, eso no va a pasar. Viene con una suspicacia para que nosotros, entre nosotros como cuerpo, nos separemos los unos de los otros. La mayoría de las situaciones que se dan de enemistad no vienen por algo real, vienen por un consejo del mismo Satanás, como sucedió con Eva, como sucedió aquí con este hombre Hanún. No es cierto, no es así como tú estás viendo las cosas. Viene como esa serpiente a traer enemistad entre los hombres. Y mire, la historia sigue adelante. Dice que entonces, después de oír estos consejos o estas murmuraciones, mentiras de parte de sus consejeros,
hace mal a estos siervos. Les rompe sus vestidos, les rasura la barba y los envía prácticamente desnudos de regreso con el rey David. De tal manera que avergonzados no pueden llegar ni siquiera delante del rey David. Y David les permite quedar en una ciudad ahí a recuperarse, en Jericó, para que les crezca la barba. Ellos venían completamente avergonzados por haber tenido que caminar desnudos casi durante este tiempo hasta llegar a Jericó. Me llama la atención, si usted observó la historia, David no hace nada. Aquí no dice que inmediatamente David se enojó y levantó a un ejército. No, él simplemente cubre a sus siervos avergonzados y les dice, esténse en Jericó hasta que les crezca la barba y por supuesto, seguramente les envía ropas dignas para que se cubran. No es David el que inicia la siguiente batalla. No es David el que busca venganza. Dice el versículo 6 que los amonitas se dieron cuenta que se habían ganado la enemistad de David con lo que habían hecho. Así que ellos fueron los que contrataron a 20,000 soldados sirios y a 1,000 soldados de Istob. Ahora sí, entonces, cuando David se da cuenta que aparte de no recibir su buena intención de consolar a este rey por la muerte de su padre, aparte de avergonzar a sus siervos que había enviado con esos presentes para consolarle, se da cuenta entonces ahora David que por si fuera poco, ha contratado este hombre a 20,000 soldados más 1,000 de otro pueblo. Y entonces sí, ahora sí dice que aquí, cuando David supo que había sucedido esta situación y que Hanún estaba tramando atacarle, envió a Joab, su jefe del ejército, con sus soldados más valientes a combatirlos. Yo puedo ver aquí otra cosa de parte de Dios. No podemos permitir, en primer lugar, que el enemigo venga con sospechas, con consejeros que no se están apoyando en la voluntad de nuestro Dios. Pero no solamente nos tenemos que quedar allí, sino que si nosotros vemos que el enemigo está contraatacando y está viniendo con todo un ejército para destruirnos, aparte de haber avergonzado a algunos de nosotros, entonces tenemos que estar listos. Y dice aquí que en otra versión dice, David levantó un ejército de valientes. David levantó un ejército de valientes para enfrentarse a este hombre Hanún, a los amonitas y a los sirios. Y yo me preguntaba mientras estudiaba esto, si estuviéramos viviendo, y estamos viviendo, una situación semejante, donde Satanás viene continuamente a aconsejar, a avergonzar, a querer atacarnos con un ejército enemigo, ¿qué hacemos nosotros como pueblo de Dios? Y me preguntaba, ¿habrá muchos valientes que se levanten para defender a nuestra nación, a nuestro pueblo, a los hijos de Dios? ¿Encontrará el rey David entre usted y en mi propia vida valientes dispuestos a ir a enfrentarse contra el enemigo? Se necesita valor para enfrentarse a hombres guerreros que están capacitados solamente para destruir. Y esto es lo que hace el ejército de Satanás. Así es que usted y yo necesitamos estar preparados y listos para la batalla. Yo creo que en estos tiempos Dios anda buscando un ejército de valientes. Yo creo que en este tiempo Dios anda buscando entre usted y su pueblo, entre nosotros como congregación, como iglesia, un ejército de valientes
que se pongan en la brecha a favor del pueblo para que no sea destruido. Valientes. ¿Y cómo podemos ser valientes? En nuestras propias fuerzas, imposible. Necesitamos estar bien armados con la palabra de Dios, vestidos con la espada, con el casco, con el yelmo, con el escudo, con la salvación, sabiendo que Dios de antemano ya nos ha puesto a favor de su pueblo para que no sea destruido. Necesitamos valientes que doblen sus rodillas y rueguen a Dios que nos defienda de Satanás, que quiere robar todo el tiempo y matar y destruir. A lo mejor usted y yo volteamos nuestros ojos y vemos al enemigo y es un gran ejército. 21,000 hombres de guerra contra el pueblo de Dios. ¿Qué hubiera hecho usted? Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y ver que verdaderamente viene un gran ejército. Pero esto me recuerda a una historia donde Elías, el profeta, le dice a su siervo Eliseo, después de orar. ¿Cuál fue su oración? Señor, abre los ojos de mi siervo, de Eliseo, para que vea que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y entonces Eliseo voltea y ve un gran ejército a caballo rodeándoles, dispuestos a defenderles. Si usted y yo pudiéramos ver, pudiéramos rogar a Dios que abra nuestros ojos espirituales, son más los que están de nuestro lado que los que están del lado del enemigo. Podríamos escuchar un así sea, un amén. Más son los que están de nuestro lado que los que están del lado del enemigo. Pero quiero ir un poquito más adelante de esta historia. Y me encanta el versículo 9. Dice, cuando Joab, el ejército del rey David, el ejército de Israel, vio que la batalla se libraría de frente y por la retaguardia, hizo una selección de los mejores guerreros y se preparó en orden de batalla para luchar contra los sirios. Al ejército restante lo puso en manos de su hermano Abisai y lo alineó para encontrarse con los amonitas. Y le dijo, fíjese bien, si ves que los sirios nos van ganando, vendrás en nuestra ayuda. Y si los amonitas te van ganando, nosotros iremos en tu ayuda. Yo creo que así debe de ser en el pueblo de Dios. Muchas veces nos hemos encontrado en medio de la batalla con el enemigo al frente y el enemigo atrás. Y necesitamos apoyarnos en nuestros hermanos. El jefe del ejército, Joab, puso al resto, había escogido él a los más valientes, pero al resto lo puso a la orden de su hermano Abisai. Y estas palabras son unas palabras tremendas que deberían salir de nuestros labios todo el tiempo, o por lo menos ser puestas en nuestro corazón. Mira, hermano, podrían ser las palabras. El enemigo está tremendo y nos quiere atacar por adelante y por la retaguardia. Pero si yo veo que tú estás siendo derrotado, no te preocupes, yo iré en tu ayuda. Y si tú ves que yo estoy siendo derrotado, tú ven a nuestro auxilio. ¿Será que este es el sentir de nuestros corazones como congregantes? ¿Podríamos decirle a quien está a nuestro lado, a quien está adelante, a quien está detrás de nosotros, si tú ves que voy perdiendo, ven en mi ayuda? Pero si yo veo que tú vas siendo derrotado, yo voy a ir en tu ayuda con mi ejército de valientes. Necesitamos aprender a confiar los unos en los otros, pero también necesitamos aprender a defendernos los unos de los otros. No de nuestros hermanos, sino estoy hablando del enemigo mismo.
No podemos permitir entonces que la murmuración, que la mentira se levanten contra nosotros. Necesitamos como valientes a apoyarnos en nuestros propios hermanos, por delante y por detrás. Rodearnos con ese amor fraternal. Estábamos, como decía Ibsan, leyendo Tesalonicenses. Y qué tremenda una iglesia como esa, ¿no? Donde el pueblo mismo podía ver sus buenas obras. El pueblo podía ver cómo se amaban y servían a los de alrededor. Necesitamos aprender del pueblo de Israel. Necesitamos aprender de este ejército de valientes y decirle a quien está a nuestro lado: si veo que los sirios te van ganando, yo iré en tu ayuda. Pero si tú ves que ellos me están queriendo derrotar, ayúdame. Levántate en ayuda del hermano. Y dice el versículo 12: vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por el pueblo de Israel, por todas las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que mejor le parezca. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas. Mire, el pueblo de Dios está siendo tremendamente atacado y desanimado. Está siendo derrotado por tantas situaciones. Muchos están atascados en una preocupación por la economía, otros quizá por la salud, otros quizá muchos por los problemas en el hogar, otros tantos están en tristeza o preocupación, y muchos más están yéndose tras las cosas que el mundo les ofrece, antes que estar dispuestos a buscar de Dios todos los días. Estábamos aprendiendo con las mujeres, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No hay cosa mejor que estar delante de la presencia de Dios. Pero el enemigo nos está derrotando por delante y por detrás, con tantas situaciones que poco a poco nos van alejando de estar en la presencia de Dios. Vamos a luchar, podríamos decir nosotros los que estamos hoy aquí, y animar a nuestros hermanos que no han podido venir por alguna razón hoy, y decir juntos: vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, por nuestras familias, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por cada varón de Casa de Paz, por cada mujer en este lugar. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por el pueblo de Israel, por todas las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que mejor le parezca. Vamos a luchar. Vamos a levantarnos como un ejército de valientes. El Señor está buscando valientes entre nosotros, y también entre nosotros nos necesitamos como hermanos. El enemigo no se va a detener. Aquí dice que entonces, cuando los amonitas vieron que el ejército sirio huía de Joab y el ejército israelita, también ellos huyeron de Abisai y de sus hombres y se refugiaron en la ciudad, y así terminó la batalla, y Joab regresó a Jerusalén. Pero la historia no terminó aquí, ¿se dio cuenta? Así terminó solamente una batalla. Dice más adelante: pero los sirios, al verse derrotados por el ejército israelita, volvieron a reagruparse. Versículo 15. El enemigo no va a estar conforme con que usted gane una batalla, y va a reagruparse y va a traer a mucha más gente que la que trajo al principio. ¿Recuerda cuánta gente contrató? 21,000. Vamos a poner un poquito atención en lo que sigue de la historia. Entonces, Hadadezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, y llegaron comandados por Sobac,
general del ejército de Hadad-Ezer. David supo de estos movimientos y volvió a reunir a su ejército. Pero ahora vea cuántos son los que vienen contra David. Dice que venían 700 carros y 40,000 hombres de caballería. Qué tremendo, ¿no? Ahora dígale a quien está a su lado, por eso nos va como nos va. Déjeme le explico. Son muchos. A veces salimos de una bronca, ¿sí? De una situación difícil. El enemigo no está contento con que usted venza una batalla. Y va a venir con muchísimos más. Y si no estamos preparados, va a acabar con nosotros en la segunda batalla. Él va a estar continuamente buscando la oportunidad de desanimarnos, de destruirnos, hasta matarnos a todos. La consigna en el infierno tiene, imagínese una cartulina ahí en el infierno con su fotografía. Y dice así: se busca vivo o muerto, de preferencia muerto. Así es como el enemigo actúa contra usted y contra mí. Así es que David tenía que estar todo el tiempo avisado, listo, con sus hombres valientes. Yo me imagino que los hombres valientes no llegaron y les dijo David: ay, pues ya ganamos, váyanse de vacaciones, disfruten, coman, vamos a hacer fiesta por muchos días. Yo creo que llegó y les dijo: pues ahora ejercitarse mucho más. Vamos a ganar esta batalla. Entonces, dice aquí que cuando David lo supo, reunió ahora no a los más valientes. Dice que ahora reunió a todo el ejército de Israel. ¿Sabía que usted está incluido para la batalla? Ah, pues está bien que lo haga Lalo. Al fin que es para eso es el director de varones, ¿no? El que ore, el que esté listo siempre, cualquier bronca, ahí está Lalo. Es un ejemplo. Es de los valientes. Vienen situaciones difíciles. Ay, para eso está el director de alabanza, ¿no? O el de decanis, o las mujeres que se reúnen todos los miércoles. Esas sí son valientes. ¿Sabe qué? Necesitamos no solamente estar cuidando la forma en que Satanás se presenta ante nosotros. Necesitamos no solamente hombres valientes. Y no es suficiente con que durante la primera batalla nos cubramos unos a los otros. No unos de los otros, me andaba equivocando y eso es completamente diferente. Necesitamos en un momento dado, cuando el enemigo contraataca, seguir el ejemplo de lo que David hizo. Dice que entonces él reunió a todo el ejército de Israel. ¿Puede ponerse un momento de pie conmigo? Gracias. Cuando leemos este versículo, el Señor está hablando de usted y de mí. Todos los que estamos de pie, todo el ejército de Israel. Hay momentos en que podemos dejar a los enfermos, a los cansados, a los de edad avanzada, guardados en el hogar. Pero yo creo
que estamos viviendo un tiempo donde Satanás se ha reagrupado, donde el enemigo se ha reagrupado para robar, para matar y destruir nuestras vidas. Si usted ve quién está a su lado y tomara un tiempo para platicar con ellos, sabría las batallas que está librando. Enfermedades, tristezas, carencias, pleitos incluso, porque hay pleitos en los hogares, divisiones, situaciones difíciles. Y mire a su alrededor, tenemos todo un ejército. ¿Estará dispuesto a obedecer al rey que está agrupando a todo el ejército de Israel? ¿Estará usted que está de pie dispuesto a arremeter contra el enemigo en una segunda batalla? A lo mejor en la primera nos fue como en feria, aunque no es así en la historia. En la primera batalla, los valientes hicieron huir al enemigo, pero en esta segunda batalla ha doblado el número de sus soldados. 21,000 la primera vez. Y en esta segunda viene con 40,700 por lo menos. Yo creo que más, porque 40,000 venían a caballo y 700 carros. Y en los carros de guerra no iba una sola persona, iban más de una dirigiendo esos carros. El Señor quiere reunirlo a usted. Está reclutando hoy a todo el ejército de Israel. Ya no es suficiente con los directores, ya no es suficiente con los que cantan, ya no es suficiente con los que van a misiones, ya no es suficiente con los que evangelizan, ya no es suficiente. Él quiere a todo el ejército de Israel, porque el enemigo viene contra nosotros con toda su furia. Tome su lugar. Muchas gracias. La mentira destruye. Y la palabra de Dios dice que Dios abomina al labio mentiroso. Juan 13 dice Jesucristo mientras oraba, él decía: Señor, que todos sean uno para que el mundo crea. Nos necesitamos unos a otros. Cada uno de nosotros quizá podamos recordar a alguien que ya alguna vez no actuó como el jefe Joab, el jefe del ejército, y su hermana, cuidándose unos a otros. Cada uno de nosotros quizá en un momento dado hemos sido defraudados, lastimados, pero eso quedó atrás. Necesitamos hoy, como un solo cuerpo, salir adelante, porque el enemigo no es nuestro hermano, ni aun aquel que nos ha defraudado. Jesucristo mismo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando que estaban gritando un poco antes: crucifícalo. Cuando lo habían escupido y maldecido, cuando lo habían clavado a esa misma cruz. El verdadero enemigo que tenemos es Satanás. Así es que necesitamos aprender a cuidar lo que escuchamos de parte del enemigo. Necesitamos aprender a confiar los unos en los otros. Necesitamos estar dispuestos, preparados para toda buena obra. Voy a leer un versículo en Proverbios, capítulo 19:5. Proverbios 19:5. Y dice así: el testigo falso no quedará sin castigo, no escapará el que propaga mentiras. Mire, usted deja de preocuparse por los testigos falsos, que hay muchos, por cierto. Después de todo, dice la palabra que no escapará
el que propaga mentiras, 19:15. El testigo falso no quedará sin castigo. Acabamos de leer esa historia y el enemigo fue derrotado. Dice que David mató a 40,000 de a caballo y a todos esos 700 en los carros. Y David podría en este caso representar a nuestro Dios. Él va a dar su castigo al enemigo. La palabra de Dios dice incluso que para Satanás está preparado un lago de fuego, para él y todo su ejército. Así es que no tenemos que preocuparnos de los que están siguiendo al enemigo para hacer mal. Más bien, yo creo y quiero enfatizar que lo que hoy tenemos que hacer es lo que hizo Joab y decirle a su hermano: nosotros lucharemos con todas nuestras fuerzas por el pueblo de Israel. Vamos por todas las ciudades de nuestro Dios y que Jehová haga lo que bien le parezca. Con este mismo versículo quiero terminar. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas. Vamos a levantarnos a favor de nuestra familia. Vamos a levantarnos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y después de poner lo mejor de nosotros, después de esforzarnos y haber hecho lo mejor, que el Señor haga lo que mejor le parezca. Yo le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada familia que se reúne aquí en Casa de Paz. Porque yo he visto cómo vez tras vez hemos luchado juntos con todas nuestras fuerzas. Y Dios nos ha traído hasta este día y Dios nos tiene en este lugar. No sabemos qué sigue adelante. Eso le toca al Señor, que Él haga lo que mejor le parezca. Pero por mientras, por el día de hoy, nuestra tarea es seguir luchando. Nuestra tarea es levantar las manos cansadas de nuestro hermano. Nuestra tarea es amarnos como Jesucristo nos ha amado. Nuestra tarea es cuidarnos unos a los otros. Y quiero terminar con Proverbios 19:5. Proverbios 19:5. Si alguno está con sus Biblias y dice, pues, ¿qué está leyendo la doctora? Estoy leyendo una versión que se llama Reina Valera Contemporánea, por eso es un poquito diferente quizá a la que ustedes tienen, pero solamente en algunas palabras la esencia es la misma. Perdón, Proverbios ya leímos, es Job 11, Job 11, versículo 13 al 20. Job 11, 13 al 20. Y dice así: si de todo corazón elevas tus manos y te dispones a rogarle a Dios, y si te arrepientes de toda maldad y alejas de tu casa la iniquidad, podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Te olvidarás de tus tristezas o pensarás en ellas como el agua que pasa. Tu vida será más clara que la luz del mediodía, y aún la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza, y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Nada podrá perturbar tu sueño, y muchos te buscarán para pedir tu favor, pero los malvados irán perdiendo la vista y no hallarán un lugar de refugio. Solo desearán exhalar el último suspiro. Si tú estás dispuesto a levantar tus manos hacia Dios, si tú estás dispuesto a buscar a Dios en todo momento,
si dejamos de lado toda maldad y pedimos perdón a nuestro Dios por lo que hacemos, algunas veces, aún sin querer, pecamos. Si nos ponemos delante de nuestro Dios, en todo momento, el enemigo va a salir huyendo. Dice entonces que podrás levantar tu cara limpia de pecado y te sentirás libre y sin temor. Toda tristeza se va a ir. Dice, tu vida será más clara que la luz del mediodía y aún la oscuridad será como el amanecer. ¿Hemos perdido confianza? Busquemos al Señor. ¿Hemos perdido la primera batalla? Busquemos al Señor. Dice, volverás a confiar porque tendrás esperanza. Versículo 18. Y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. ¿Cuántos necesitamos de esta paz? ¿Cuántos necesitamos dormir tranquilos? ¿Cuántos necesitamos que el Señor nos permita levantar nuestra cabeza libre de toda carga y de toda vergüenza? Nada podrá perturbar tu sueño, dice el 19, y aún muchos van a buscar tu favor. Al ver que te va bien, muchos buscarán tu favor. Pero como decía hace un momento, no te preocupes por los enemigos, no te preocupes por el malo. ¿Y qué de ellos, Señor? Yo tanto que me esfuerzo y mira cómo me va. Yo tanto que busco tu rostro y mira que las cosas no van bien. ¿Por qué el enemigo prospera? ¿Por qué los malos siempre tienen más que nosotros? Dice aquí, los malvados poco a poco irán perdiendo la vista y no hallarán un lugar de refugio. Solo desearán exhalar el último suspiro. Podríamos resumir con unas palabras: al final, nosotros ganamos. Al final, aunque el enemigo se reagrupe una vez y otra vez y otra vez, saldrán huyendo los enemigos de nosotros y podremos tener libertad y dormir tranquilo y habrá paz. Yo quiero hoy pedir, si alguno de los que estamos aquí, si tú estás batallando con alguna situación de parte del enemigo en tu hogar, o en tu propio corazón, o en tu mente, en el lugar donde tú estás, en tu trabajo, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar por estas situaciones que el enemigo está poniendo en nuestro corazón. Vamos a agruparnos como todo un pueblo de Dios. Vamos a pedir al Señor que quite toda esta situación de delante de nosotros. Y vamos a confiar en los hombres valientes que estarán al frente de la batalla orando, estudiando la palabra y rogando por las promesas que Dios nos ha dado. Si el enemigo está ganando a tu hermano, entonces hoy le vamos a decir: Señor, yo estoy dispuesto para ir y ponerme a favor de mi hermano. Y yo quiero confiar en que si el enemigo está casi ganando mi batalla, ustedes se levantarán también para ayudarme. Podremos decir amén en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos como un ejército de valientes. Gracias, Señor, porque tenemos grandes y maravillosas promesas de parte tuya. Y ninguno de los que estamos aquí será derrotado. Gracias, Señor, porque cada batalla que estamos enfrentando, tú la conoces. Y nos enviarás ayuda de todo el ejército, todo el pueblo de Dios. Hoy parece que somos un pequeño puñado contra tantos enemigos. Pero, Señor, tú lucharás por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Gracias, Señor,
porque en esta misma tarde tú abres nuestros ojos espirituales y podremos ver cómo estamos rodeados de un ejército que tú has enviado para defendernos. Abre, Señor, los ojos de aquellos que aún no pueden ver lo que tú estás dispuesto a hacer por nosotros. Porque tú dices a cada uno en esta tarde: a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Hoy lo creemos, Jesús. Hoy lo creemos, Señor. Hoy lo creemos, Espíritu Santo, y te rogamos que nos afirmes en esa confianza. Y en el nombre de Jesús nos plantamos en la tierra que tú ya nos has entregado. En el nombre de Jesús ponemos nuestros pies sobre la cabeza del enemigo que tú, Jesús, ya has derrotado en la cruz. En el nombre de Jesús nos ponemos de pie con nuestras manos extendidas hacia ti, sabiendo, Señor, que tú nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. En el nombre de Jesús levantamos hoy la mano de quien está a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Nos ponemos en guardia a favor de nuestro hermano que está al frente y detrás de nosotros. Y Señor, como un solo cuerpo, te rogamos que tú seas, Señor, quien nos lleves al otro lado, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero hoy hacemos un pacto contigo. No volveremos atrás, Señor. No daremos ni un paso atrás. No miraremos atrás, sino que nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la vida, avanzaremos hasta aquel día que nos des la victoria y que podamos escuchar tu voz. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias. Gracias, 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 Jesús, porque ya tenemos la victoria. Gracias, amado Salvador, porque tú ya venciste aún a la misma muerte. Gracias, Señor, porque tú llevaste toda enfermedad en la cruz. Gracias, te damos hoy la honra y la gloria. Tome un momento para alabar a nuestro Dios. Tome un momento a darle gracias, porque aquello por lo que se puso de pie ya ha sido derrotado en el nombre de Jesús. Dele gracias, dele la honra, porque Él es santo, Él es digno, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el león de la tribu de Judá. Gracias, Señor, gracias porque tú has ganado aquello para lo cual, Señor, nos pusiste al frente de la batalla. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias porque nosotros nos acostaremos y dormiremos tranquilos. Gracias, Señor, porque podremos levantar de aquí en adelante nuestra cabeza sin ninguna vergüenza. Gracias, porque aunque como siervos quizá alguna vez fuimos enviados a consolar y fuimos avergonzados y nuestras vestiduras rotas, tú hoy reivindicas nuestra tarea, Señor, y quitas esa vergüenza de delante de nosotros. Gracias, gracias por mi hermano de la derecha. Gracias, Señor, porque tú le sacarás victorioso. Gracias, Señor, por cada prueba que tú nos das, porque a través de ella lo único que podemos ver es que tú muestras tu misericordia y tu poder a favor de tus hijos. Gracias porque hoy nos levantamos una vez más. Aunque quizá la primera batalla salimos huyendo, Señor, hoy retomamos fuerzas porque sabemos que todo el ejército de Israel está a nuestro favor. Y aún si sean 20,000 o 40,000, Señor, tú has ganado nuestra batalla. Gracias, te honramos, te alabamos. Te damos a ti la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, Señor.
pues yo quiero pedirle una cosa más antes de irnos. ¿Sabe el nombre de quien está, de todos los que estamos aquí? Eche un ojito a quien está a nuestro alrededor. Si hay alguien que usted no conoce, acérquese, pregúntele su nombre y dígale, si el enemigo te va derrotando, no te preocupes, aquí estoy yo y soy re valiente. Pero pídele ese favor, si tú ves que el enemigo me va ganando a mí, ven y ayúdame para que todos salgamos victoriosos. Amén. Somos un cuerpo, somos una familia. Y Jesucristo oró por usted y por mí cuando dijo que sean uno para que el mundo crea. Si los de allá afuera van a creer, tiene que ser a través del amor que tenemos los unos con los otros. Y tiene que empezar ese amor conociéndonos, saludándonos, orando, sosteniendo nuestras manos y esforzándonos para enfrentar esta batalla. Que Dios le bendiga y que tenga una semana llena de bendiciones. Que usted con su familia haga huir a 1000. Y si se junta con otro, que haga huir a 10,000. Y si viene y juntos, haremos huir a 40,700. Y si aún se reagrupara el enemigo, Dios tiene un ejército a favor de cada uno de nosotros. Dios le bendiga y que podamos oír pronto testimonios de lo que está haciendo en nuestra vida.